Hola, en este video vamos a ver todas las características del nuevo Blade B60 de ZTE. Arrancamos por el contenido de la caja. Viene con un cargador de 22,5 watts, cable USB-C, auriculares, una funda transparente y el pin para remover la SIM. Todo eso incluido, algo que ya no todas las marcas ofrecen. Ahora hablemos del diseño. Tiene bordes planos y terminaciones tipo vidrio. Un módulo de 3 cámaras con un estilo muy familiar, parecido a los del iPhone. Pesa 210 gramos y tiene un grosor de 8,2 milímetros. La pantalla es grande, de 6,72 pulgadas. Es LCD, IPS, Full HD Plus, con resolución de 1080 por 2408 píxeles. La tasa de refrescos es de 90 Hz. En la parte de la derecha tenemos los típicos botones de volumen, el botón de encendido y apagado, y también funciona como sensor de huella dactilar. En la parte de arriba no tenemos nada. Al costado izquierdo tenemos las bandejas para el chip y la micro SD. En la parte de abajo tenemos el conector para el auricular, un único micrófono, el conector para cargar tipo C y el altavoz principal. Luego en la parte de atrás tenemos las 3 cámaras, una que es de 50 megapíxeles y las otras dos de 2 megapíxeles, una que funciona para hacer el desenfoque de fondo y la otra como macro. También en la parte frontal encontramos la cámara de 32 megapíxeles debajo del altavoz para llamadas. Tiene sensor de acelerómetro, luz ambiental, de proximidad y NFC. En cuanto al rendimiento, usa un procesador Unisoc T616 de 8 núcleos. No es un celular para juegos pesados, pero sirve perfecto para redes sociales, navegación, videos y mensajería. ZTE hizo una buena optimización para que se sienta fluido. Seguidamente vamos a ver algunos ejemplos con algunos juegos del momento. El enemigo te marcó. Faltan 30 segundos. En Geekbench me dio un resultado de 442 puntos en Simple Core y Multicore de 1547. En la prueba de lectura y grabación del disco me sorprendió la velocidad, no me la esperaba, es de 1116 megabytes por segundo de lectura y de escritura me arrojó 216 megabytes por segundo. Pasamos a uno de sus puntos más fuertes, que es la memoria. Con 256 GB de almacenamiento interno, expandible hasta 1 TB con tarjetas micro SD. Además, trae 8 GB de RAM física y la podemos expandir hasta 20 con la RAM virtual. La batería es otro punto fuerte. Tiene 5000 mAh con carga de 22,5 watts. Puede durar más o menos 2 días con un uso moderado. Se carga completamente en aproximadamente 1 hora 40. Como sabemos, tenemos 3 cámaras, una de 50 megapíxeles, dos de 2 megapíxeles, una para ayudar en el fotorretrato y la otra para macros. Ahora, la cámara de 50 megapíxeles, para obtener fotos a esta calidad, tenemos que ir a la parte de más, modos, y habilitar 50 megapíxeles. En este modo, me parece que no es el ideal para la foto de cada día, porque cuesta un poquito el enfoque y capturar
capturar las imágenes o cosas que queramos sacar tiene que estar muy quietas porque pide que no movamos el equipo al sacar la foto. Para el resto de fotografías tenemos tres resoluciones. La máxima es de 12,6 en 4 tercios. En pantalla completa tenemos una resolución de 4,6 megapíxeles y en tamaño cuadrado de 6 megapíxeles. En el caso del video tenemos una resolución máxima de 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo. Las grabaciones no tienen estabilización óptica, tampoco electrónica. Este celular es el modelo Z2356. Al día de hoy existen otros dos modelos más económicos, que es el modelo Design y el más chico de la familia, que es el modelo Smart. Actualmente, mayo de 2025, lo podés conseguir en Megatone, Personal, en la tienda de Movistar y en Mercado Libre a un precio que ronda los 360.000 pesos. El ZTE Blade B60 nos ofrece mucho almacenamiento, buena batería, pantalla grande con buena resolución y un precio accesible, ideal para quienes priorizan espacio y autonomía por encima de potencia o calidad de cámara. Si te gustó, déjame tu like, seguime para más contenido. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.